Él es el asesor jurídico del sindicato. El doctor Borja tiene más de 35 años de experiencia en el área del derecho, 20 de ellos en el área del derecho laboral y la asesoría en temas sindicales. Es ex magistrado del Consejo de Estado. Ha sido docente universitario en las más prestigiosas universidades del país, la Universidad del Rosario, la Nacional, la Universidad Javeriana, la Sergio Arboleda. Asimismo, ha publicado diferentes libros, el Código Contencioso Administrativo comentado, y en este momento está preparando un libro muy interesante para muchos de nosotros, el cual está a punto de ser publicado, que habla sobre el acto legislativo 001 y la carrera administrativa. Este acto legislativo se refiere como tal a la provisionalidad en el país. El doctor Borja, a su vez, es asesor de muchos sindicatos muy importantes en el país y de empresas privadas que pues obviamente han reconocido en él, como hemos reconocido nosotros, su experiencia y sus más altos conocimientos en este tipo de materias que tanto nos interesan. Ahora sí, para entrar en materia, pues también aquí nos acompañan algunos miembros del sindicato. El motivo de esta reunión básicamente es informarlos a ustedes de lo que está pasando realmente en este momento en el DAS. ¿Y qué está pasando con el proyecto de ley? Primero que todo hay que vamos a empezar desde el principio. El gobierno decide en el mes de octubre, 9 meses después de que se posesiona el doctor Felipe Muñoz, de presentar un proyecto de ley para liquidar el departamento, crear una nueva agencia de inteligencia y asignarle facultades extraordinarias al presidente de la República para crear un nuevo régimen de carrera. Voy a irme por partes. Liquidar al DAS. Presentan un proyecto que pretende suprimir la estructura del DAS. Cuando hablamos de liquidar, y eso lo dice la Real Academia de la Lengua, es suprimir, hacer desaparecer absolutamente todo lo que significa DAS. Cuando se entra en un proceso de liquidación, las empresas quedan en una transición, pero como tal la entidad debe desaparecer si el proyecto está aprobado, independientemente del término que tome, que no puede ser superior a 3 años. Cuando hablan de crear una nueva agencia de inteligencia, la están creando como un organismo del Estado, como un departamento administrativo. A pesar de ser una entidad de inteligencia con unos fines específicos, tiene las mismas especificaciones, tiene la misma estructura que tienen los demás departamentos administrativos. Es una empresa del Estado. Y este tema lo voy a tocar más adelante para referirme a las supuestas vinculaciones a las demás agencias, porque ahí es cuando vamos a entrar al tema del concurso. Y tercero, este proyecto habla de asignar funciones extraordinarias al presidente de la República. El doctor Borja ya dio un breve adelanto de lo que son las funciones extraordinarias y en este caso el presidente puede reglamentar la nueva carrera interna, que ninguno de nosotros la conocemos, al interior del DAS, y otras facultades que se le dan para poder, digamos, sacar este proyecto adelante. El proyecto se presenta el 19 de octubre del año pasado. El proyecto no ha sido debatido, no ha tenido primer debate. ¿Qué sucedió con el proyecto? El proyecto lo pasan, asignan unos ponentes y unos coordinadores de ponentes. Los ponentes son multipartidistas, aunque hay un coordinador de ponente tanto en Cámara como en Senado, son ponentes del partido presidencial. Estos ponentes lo que hacen es reunirse entre ellos y analizan el proyecto de ley. No es una ley, es un proyecto de ley y presentan una ponencia a favor o en contra. En este momento hay varias ponencias. Hay una a favor firmada por alguna inmensa mayoría de los partidos digamos, de adhesión presidencial, y hay varias ponencias muy interesantes que hemos publicado negativas en contra del gobierno, en contra del proyecto. El proyecto se queda así el 18 de diciembre, no entró a debate. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos a 69 días de que se acabe el actual periodo legislativo, tanto del gobierno como del año 2010. El periodo legislativo empezó a regir desde el 2006 hasta el 2010. El 20 de junio, cualquier proyecto que no haya sido aprobado en primer debate, inmediatamente entra en un archivo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? 8 sesiones posibles en las cuales se puede debatir el proyecto. ¿Qué se necesita para debatir el proyecto? Entonces ya están las ponencias que ya fueron publicadas en el Diario Oficial. En este momento solamente se necesita que las personas de las comisiones primera, de Cámara y de Senado, se pongan de acuerdo y establezcan una fecha. La fecha no puede ser de hoy a mañana, no, ellos tienen que tener 8 días de previo aviso, sin contar el día del aviso y el día de la sesión. Esos 8 días que son el marco necesario para avisarle a las personas que se va a debatir el proyecto. ¿Cómo se debate el proyecto? En comisiones conjuntas. Se citan a todas las comisiones, pero el proyecto no se aprueba porque la mayoría de los 51 parlamentarios que conforman las comisiones digan estuvo y ya lo aprobamos. Hay que someterlo a un debate y ustedes se imaginarán que el debate no es sencillo porque hay posiciones encontradas muy fuertes, con argumentos muy fuertes, y tiene que ser aprobado por la mayoría de la Cámara y por la mayoría del Senado. Si uno aprueba en mayoría y el otro no, el proyecto no está aprobado en esa sesión.
Entonces estamos hablando de un margen de tiempo que no necesariamente dice ya se aprobó, como en muchos comentarios, que ya lo aprobaron y que ya sucedió. No, hasta el momento no lo han aprobado, no lo han debatido ni siquiera una sola vez. Si llegase a aprobarse en las comisiones, que es lo que no esperamos, tendría que pasar a plenarias, plenaria de Senado y plenaria de Cámara, y tener una nueva aprobación. ¿Qué hemos hecho como sindicato frente a ese proyecto? Lo que hemos hecho es llegar con nuestros argumentos, que son argumentos que no son ocultos, son argumentos que ustedes conocen. Nosotros no somos responsables de que la estructura del DAS sea mala. Nosotros no somos responsables de lo que ha pasado en el DAS los últimos 8 años. Nosotros no somos responsables de no tener bajos salarios. Y hay una inmensa mayoría en el DAS, no puedo decir que todos, pero una inmensa mayoría, que han trabajado honestamente durante 100.000 décadas enteras y que han hecho las cosas bien. Son personas que no tienen que ser responsables de las acusaciones por las cuales hoy el DAS está en esta situación tan crítica. Ese es el estado del proyecto de ley. Si les puedo decir si lo van a programar o no, en este momento no está programado para esta semana, ni para mañana, ni para pasado, pero perfectamente lo pueden programar para la otra. ¿Quién decide eso? Lo deciden los senadores, lo deciden los representantes, de acuerdo a las solicitudes del gobierno. El gobierno se ha pedido que le den prioridad al tema del DAS, claro que sí, todos los días se está pidiendo que le den prioridad porque para ellos es un tema importantísimo, pero eso nace de la voluntad política, y la voluntad política se alimenta de la opinión de las personas. Ese es nuestro trabajo, mostrarle a la gente que la cara del DAS no es la cara que le quieren mostrar otros actores de esta discusión. ¿Puede presentarse un debate? Sí, de aquí al 20 de junio. Si no se presenta, sencillamente el proyecto pasa a un archivo y el gobierno que entra tiene que volver a presentar su solicitud, si está de acuerdo en liquidar o no al DAS. Eso es básicamente lo que está pasando a nivel externo. Ustedes mejor que nadie conocen los eventos respecto a los escándalos que hemos tenido últimamente. Todos saben muy bien que pues obviamente se han ido desenredando algunas situaciones, se han presentado unas capturas muy infortunadas para nosotros, pero ese es un tema que obviamente el sindicato no está directamente relacionado. Con esto quiero aclarar algo muy importante porque los compañeros me preguntan ¿qué podemos hacer nosotros frente a esos escándalos? Los escándalos nacen por acciones que ninguno de nosotros deliberadamente hizo. O sea, son escándalos que nos empañan como institución, pero lo importante como sindicato es decirle a la gente de afuera, nosotros no hicimos esto, todos nosotros aquí no somos responsables. Y por eso es que nosotros somos muy cautelosos y hemos sido muy discretos en el manejo de esa información, porque desafortunadamente en el DAS hay que entender que hubo cosas o pudieron haber pasado cosas que aunque nosotros no conociéramos sucedieron y afectaron a unas personas específicas. Entonces como sindicato vamos a seguir manteniendo ese concepto de la gente buena, de la gente que trabaja, de la gente decente. Les puedo garantizar que es el 99% de las personas que trabajan en el DAS, que la justicia se encargue de determinar los otros actores, pero nosotros mientras tanto seguimos con la lucha por la gente que ha trabajado decentemente. Eso es lo que ha conocido las personas, eso es lo que conocen en el Congreso. Nosotros entramos allá sin nada en las manos. En este momento tenemos una reputación muy buena, conocen de la gente buena del DAS, conocen del valor humano que hay acá, conocen de las cosas buenas que hacemos y esa es la imagen que tratamos de mantener y que queremos mantener entre todos los compañeros. No sé si alguien tenga para cerrar el tema alguna pregunta respecto al proyecto. Nosotras las señoras del aseo y las secretarias y las que tenemos un perfil de salario mínimo, nos vemos muy afectadas económicamente porque nos quitaron la peluquería. Eso afecta terriblemente nuestro capital, ¿sí? Y yo considero que la peluquería no es ningún